alegra de que tenga esta jornada esta gran afluencia. Como sabéis todos, los inscritos, pues esta jornada, ante la gran incertidumbre que hay, pues con la reforma laboral en el ámbito, bueno, en todo el ámbito, pero sobre todo en el agrario, pues hemos querido organizar esta jornada. Entonces voy a empezar, pues, bueno, la jornada se llaman Cuestiones prácticas en el ámbito laboral del sector agrario. Con la entrada en vigor de determinadas normas, tanto europeas como nacionales, pues crean, la verdad, que diferentes dudas como las que nos traen hoy aquí. Entonces, pues, desde Millennium y Asociación Fruit, pues, entendimos que hacía falta, pues, crear esta jornada para así un poco intentar ayudar al sector. Una de las necesidades detectadas surge con los cambios en la modalidad de contratación que trae consigo la reforma laboral. Es por ello que nos ponemos a trabajar conjuntamente, como he dicho, con Asociación Free para organizar esta jornada. En primer lugar, pues hablará Octavio Mengual García, es diplomado graduado social por la Universidad de Córdoba, licenciado en Derecho Universidad Europea de Madrid, técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, socio director del área jurídica laboral en Gestión Sur Consultores, SLP, creador web de elabogadolaboralista.es y ha intervenido en diferentes cursos y jornadas de Derecho de Trabajo y Seguridad Social como ponente para abogados, graduados sociales y asociaciones empresariales. Hago extensivo el agradecimiento que Francisco y Javier han llevado a cabo previamente. Y la verdad que a uno le satisface que después de tantos años, decimos tantos porque son ya 2 o 3 años que ha pasado la pandemia, y el que volvamos a podernos encontrar en jornadas de forma presencial, no nos engañemos que a todos nos agrada. Estamos ya un poco cansados de webinar, de formaciones online, y el vernos las caras nos ayuda mucho más que como lo veníamos haciendo. Muchas veces se aprende mucho más compartiendo experiencias y compartiendo situaciones que uno solo en el despacho, por mucho que uno quiera estudiar. Insisto, hago el agradecimiento a Asociación Fruit por haber potenciado esta jornada, a Francisco Navarro por el interés mostrado. Y bueno, la intención de la misma no es que nos vayamos hoy con el 100% de la duda despejada, porque es materialmente imposible teniendo el contexto que tenemos. Me decían en tercero de carrera de graduado social, me decía el Francisco de Rosal, el antiguo presidente del Colegio de Graduados Sociales, allí nosotros como alumnos, algún compañero que estábamos allí juntos nos decía: señores, si os vais a dedicar a esta actividad, al derecho laboral y de seguridad social, tengan ustedes en cuenta que es una materia viva. Esto no es viva, esto es que no lo para nadie. Es nerviosa, epiléptica y que provoca ansiedad, y el que no la tenga que lo diga. Sobre todo para que me diga el medicamento que me tengo que tomar. Claro, viva y que a la vez tiene unos efectos perversos que especialmente desde el año 2020 estamos viéndolo, y es que no es solo boletines oficiales del Estado, BOJA, boletines oficiales de la provincia, sino que nos movemos con una serie de circulares informativas, boletines red, que nos invaden, y como me decía una de las personas aquí presentes, que por respeto obviamente no lo voy a decir, me decía: yo ya he dejado de leer el boletín oficial del Estado. Nosotros no es que vayamos a dejarlo de leerlo, pero sí que es inasumible todos los días ver la normativa con la que nos tenemos que enfrentar. Es verdad que de cara a los clientes uno se plantea y dice: oye, ¿y podrá pensar que no estoy bien formado? Tenemos que ser sensatos y decir, nuestra capacidad como profesionales, como empresarios, tiene un límite, y llega un momento en el que los riesgos que podamos asumir ahí están, son inherentes, tenemos que convivir con ellos, intentar trabajar todo lo posible y, por supuesto, esa legislación, esa normativa, asumirla. Desgraciadamente nos encontramos con un reino de taifa en el que cada legislador, cada administración hace su regulación y a posteriori ya se
se desarrollara. Me venía a la mente, preparando la jornada, que iban a revisar ahora los ceses de actividad, los CATA, que le llamaban Ayuda para Autónomos, del año que dieron en el año 2020. Si nos situamos en el 2020, el 20 de marzo, las empresas todas en su casa, los asesores trabajando desde el salón de su casa, por lo menos lo digo yo en mi caso, y con un boletín oficial del Estado encima de la mesa. Y vamos a interpretar, y vamos a solicitar. A mí me corresponde, no me corresponde, lo pido, no lo pido. Parece ser que va a empezar ahora la revisión de los CATA. A 3 años después, yo también sé qué es lo que va a pasar. Tanto así que si lo hiciésemos con la lotería, pues más de uno seríamos millonarios al día de hoy. Entonces, desgraciadamente, es la realidad que tenemos y tenemos que ser positivos. Vamos a pelear con ella, vamos a seguir con este tipo de jornadas, vamos a intentar formarnos y tomar las decisiones dentro de lo mejor que podamos y, por supuesto, con la mayor seguridad posible. Este tipo de jornada, al fin y al cabo, va a seguir una corriente que entendemos, mi opinión, por ejemplo, creo que es mayoritaria, con unas particularidades que pudiera aportar, pero al fin y al cabo es con el fin de que todos podamos ir tomando decisiones cuando mañana estemos en los despachos. La primera cuestión que uno se plantea es la reforma laboral, y aunque nosotros no vamos a ceñir especialmente al marco de contratación laboral y dentro de ello a una parte, ¿es beneficiosa, es perjudicial? ¿A quién beneficia o a quién perjudica? Creo que es importante saber cuál es el origen de la reforma laboral. Y hay un marco que ya sabemos que se produce una negociación entre una parte social y la patronal. Hablando con personas que intervinieron directamente en esa negociación, dice, oiga, no saquen ustedes conclusiones rápidamente de que si la reforma es buena o mala, porque las primeras aportaciones que se hicieron por la parte social en la negociación prácticamente limitaban el principio de libertad de empresa. Se llevaba a cabo un intervencionismo tal que las empresas cada vez iban a tener menos posibilidades de poderse mover. Y hago una serie de anotaciones en el que esto se puso encima de la mesa. No lo digo de primera mano, lo decían personas que intervinieron directamente. Tales como prohibir el sistema de contratas y subcontratas de servicios. Es decir, un tema del mantenimiento del aire acondicionado en una fábrica, pues había que tenerlo con personal propio. La supresión de la modificación de las condiciones de trabajo, artículo 41. El convenio colectivo de aplicación a nivel de empresa que sea el de la empresa principal, la empresa de contrata y subcontrata, con lo que eso conlleva en un hotel o en una empresa de construcción que tenemos una limpiadora o una empresa externa de limpieza, esa empresa se tiene que aplicar ese convenio, lo que ello supondría a nivel de inseguridad también jurídica. El cuarto, un asunto que tiene más que discusión, pero que los ERTE estuviesen o que volviesen a estar supeditados a la aprobación de la autoridad laboral. En el caso de los despidos, se indicaba o se aportaba la no opción por la indemnización. O sea, que directamente hubiese que llevar a cabo la readmisión en el puesto de trabajo. En aquellos contratos de trabajo que se extinguiesen y que fuesen declarados incorrectamente, pues que ello conllevase la nulidad de los mismos. Elevar la indemnización por despido, la eliminación de la inaplicación de las condiciones de trabajo. Son aportaciones que cuando uno los pone encima de la mesa dice, la reforma laboral, bueno, tan mal no ha ido. No sé si es un poco consuelo, pero lo cierto y verdad es que si algunas de estas medidas se hubiesen llevado a cabo, no sé los devastadores efectos que hubiese podido tener. Entrando en la parte que vamos a tratar más, que es el tema de la contratación laboral. ¿El origen cuál es? Es muy claro. Existe un mandato por parte de la Unión Europea en el cual las tasas de temporalidad hay que reducirlas. El segundo país por detrás de España que tiene mayor tasa, hay un diferencial con respecto al segundo país en tasa de temporalidad
que es Portugal, que nos llevamos, España y Portugal nos llevamos 8 puntos. Por tanto, eso hay que reducirlo. Y ya sabemos, los mandatos de la Unión Europea normalmente se supeditan a damos subvenciones, damos ayuda, damos fondos europeos. Si no se reconduce esta situación, pues todos esos fondos, esas ayudas, pues se verán restringidas. Por lo tanto, te invitan amablemente a que lo quiten. Claro, esos porcentajes, igual que pasa con el CIS, son muy volubles, son muy interpretables. Un 8%. Yo digo que una verdad a media o una mentira a media. No es lo mismo comparar un mercado de trabajo como el italiano, el portugués o el alemán, en el que empresas de reducida dimensión tienen un derecho laboral menos restrictivo y que por tanto incita más a la contratación indefinida, que no como sucede en España, donde los mismos efectos son para una empresa de 700 trabajadores que para una empresa de 10. Quizás el pequeño empresario, a la hora de contratar, tiene menos miedo a ese contrato indefinido y por eso aboga más por el contrato temporal. Igual que si nos encontramos con una serie de problemas, nulidades en las empresas, nulidades de los despidos, una demora en la justicia que está provocando una nulidad, unos efectos de una readmisión con muchos meses de dilación. Esos son circunstancias del mercado que al empresariado le da miedo hipotecarse con un contrato de trabajo indefinido. Por tanto, ¿comparamos porcentajes? Sí, pero también vamos a compararlo en igualdad de condiciones. No podemos comparar naranjas con limones porque son bien diferentes. En Francia, por ejemplo, y hablando de cómo son de volubles las estadísticas, en Francia el contrato fijo de obra estaba catalogado a la hora de estadísticas como contratos indefinidos. Sin embargo, en España, como contratos temporales. Si nos paramos que en España en el año 2008 había 3 millones de personas contratadas en la construcción, pues ya estamos viendo cómo se están tergiversando las gráficas. Entonces, temporalidad, ¿tenemos mayor temporalidad? Si flexibilizamos el mercado de trabajo, las empresas van a tener mucho menos miedo a poder contratar indefinido. No hay ningún problema. Pasa como en el mercado de la vivienda. ¿Por qué todo el mundo se mete más en alquiler hoy en día? Porque meterse en una hipoteca da miedo. Entonces me meto en un alquiler que parece que puede tener menos repercusión y a raíz de ello estoy algo más seguro. Entonces, insisto, lo del tema de las tasas de temporalidad es algo bastante, bueno, digo que es una verdad o una mentira media. Y luego algo que más de una ocasión a todos se nos ha pasado. La palabra de consejos doy, o la palabra no, la expresión de consejos doy que para mí no tengo. Ayer por la mañana escuchaba en la radio que el 40% de los puestos de trabajo en la administración pública tienen carácter temporal. Y que 200 y pico mil puestos de trabajo el año pasado en la administración pública se habían llevado a cabo y que aparentemente pudieran ser irregulares. ¿A dónde voy? Consejos doy que para mí no tengo. La administración pública, o mejor dicho, los órganos correspondientes, se nos exigen a las empresas una serie de obligaciones, hay que hacer indefinido, y sin embargo la propia administración es la que está continuamente incumpliendo esa obligación. Hecho esa introducción, que me había saltado la primera parte, bueno, la primera diapositiva, como se decía antiguamente, todavía ya vamos cumpliendo años, esa diapositiva. Realizadas esas reflexiones iniciales de los motivos de la reforma, entramos en lo que son la tipología de contratos que fundamentalmente tenemos como herramienta de trabajo al día de hoy. En este sentido, la reforma laboral yo creo que fue un acuerdo en el que a marchas forzadas no, a regañadientes las dos partes quedaron contentas. Puede sorprenderse los que estamos aquí. Contento no ha quedado nadie, lo cierto y verdad. Pero teniendo en cuenta las previas de la negociación, pues creo que no ha quedado tan mal. E insisto, yo soy muy crítico con ella,
Creo que hubiese sido muy mejorable, pero bueno. ¿Y por qué digo que quedaron medianamente contentas las dos partes? Porque por parte de la representación social, sindicatos, se ha podido crear una serie de titulares, una serie de aperturas de telediarios, en las que, señores, quitamos la precariedad laboral, casi todo el mundo es indefinido ya, excepcionalmente de contratos temporales, y se acabaron los problemas. Sin embargo, por parte de la patronal, y ahora es de lo que vamos a ver, de una manera sucinta, de una manera bajo el criterio bajo ciertas ambigüedades, se consiguió meter en el texto legislativo diferentes expresiones que permitiesen a posteriori dar elasticidad a las contrataciones laborales. Como digo, el primer titular lo vemos en el artículo 15 del Estatuto. Me dice que el contrato se presume concertado por tiempo indefinido. Y esto es lo que vende, no nos engañemos, los medios de comunicación, todos los lugares públicos. Llevamos un año y pico que ya prácticamente todos los contratos son indefinidos. Yo mismo he ido evolucionando con respecto a lo que pensaba. Todo era, a mis clientes se lo decía, todo es indefinido, pero conforme uno va avanzando, cree que tiene más margen de maniobra del que pudiéramos pensar, aunque luego finalmente los juzgados serán los que nos dirán si tenemos razón o no tenemos razón. Pero lo que sí es cierto, artículo 15 y el artículo 8.2 del Estatuto. Todo es indefinido, si hay defectos formales se considera indefinido y la presunción como tal de carácter indefinido. Ya tenemos ahí los titulares. Se crean, cuando nos dicen que se crean que se simplifican los contratos de trabajo, y que ya lo hemos oído alguna otra vez, es una falsedad. Los contratos de trabajo no se han simplificado, siguen siendo prácticamente los mismos, a excepción de la eliminación del contrato del contrato de obra, que ese sí lo han erradicado y ya no existe. Pero realmente la mayoría de los contratos continúan, con los matices que ahora después veremos. Lo que han hecho ha sido aunarlo por familias. Perdón. Bueno, pues creía que estaba aquí. Y problemas técnicos, como se suele decir. De todas formas, en cuanto a esta descripción, no tiene mucha importancia. Lo que han hecho ha sido aunarlo en familia. Contratos indefinidos, contratos temporales y contratos destinados a la formación. Ya tenemos 3 familias. Esto en una apertura de un noticiario queda fenomenal. Hemos simplificado los contratos. Falso. Porque luego ya sabemos, tenemos los contratos de trabajo indefinidos que tienen una serie de casuísticas, una serie de anexos que en función del colectivo pues van de una manera o se hacen de una manera o de otra. Dentro de la primera familia de los contratos indefinidos está el contrato ordinario, que poco tenemos que decir ello, es de hace muchísimos años, contrato indefinido, verbal, por escrito, y no voy a entrar más, no voy a perder tiempo en ello porque creo que hay otras cuestiones más importantes. Sí que abogo por algo que creo que no le damos importancia dentro de las empresas e incluso dentro de las propias asesorías y despachos, que sin embargo en los juzgados son de especial trascendencia. Estamos limitados a hacer un contrato de trabajo indefinido, jornada completa, convenio colectivo y la retribución y las vacaciones. Nos dedicamos a rellenar prácticamente el formulario. Y esto que voy a decir no es solo extensivo no es solo para el contrato indefinido ordinario, sino que creo que es importante para el resto. No trabajamos suficientemente las posibilidades de cláusulas contractuales. Nos encontramos con trabajadores que tenemos al día de mañana un problema con un ordenador que está filtrando información, que está utilizando el móvil de la empresa para usos particulares, que está utilizando la furgoneta que tiene de trabajo, la está utilizando para fines particulares, para llevárselo el fin de semana, y no lo restringimos en las cláusulas de contrato. Luego, cuando vamos a los juzgados, y no es la primera ni la segunda vez que nos encontramos, que el magistrado de turno no nos da la razón porque es que eso no lo tenemos bien acotado. Entonces, insisto, yo abogo, y mi forma de plantearlo es una batería de cláusulas que se trabajen, que se tengan en cada una de las empresas y en función de las necesidades, incorporándolas a los diferentes contratos de trabajo, ¿vale? Hecha esa alusión al contrato fácil, llamémoslo así, el contrato indefinido, y que es el verdadero objetivo de la reforma laboral.
entramos con el contrato fijo discontinuo. Este contrato sí creo que ha cambiado, no creo, estoy totalmente convencido de que ha cambiado el concepto que hasta el momento teníamos de él. Incluso me atrevería a decir que es el cajón desastre en el que se ha convertido en el día a día de nuestras empresas y que es mucho más elástico del que hasta el momento, de que hasta el finales del año 2021 veníamos utilizándolo. A mí había una asignatura que yo la odiaba, bueno, la odiaba mucho, matemáticas, lengua la odiaba. Y llega un momento en que dices el análisis sintáctico, vamos a jugar a la gramática. Cuando uno lee en los artículos, y os digo porque me pasa, incluso este tipo de jornadas a mí me sirven para también consolidar algún tipo de conocimiento y darme cuenta de datos de información que aparentemente pasaron desapercibidos. Cuando uno destripa, cuando uno desglosa el articulado, se da cuenta de que tiene muchos más recursos de los que aparentemente pudiera uno pensar. Cuando sale la reforma, dice, bueno, se nos ha quedado esto, todos son indefinidos. Y no tengo margen de adaptarlo a una estacionalidad, a unas posibilidades de incremento de trabajo. Vamos a jugar un poco, en los pocos minutos que tenemos, a desglosar ese articulado. El artículo 16, que es el del contrato fijo discontinuo, yo lo he desglosado de la siguiente forma. Y nos dice que será indefinido, fijo, discontinuo y se concertará para realizar los trabajos de naturaleza estacional. Hasta el momento nada novedoso. Pero debemos de advertir un detalle. Estamos acostumbrados a la estacionalidad 3, 4, 5, 8 meses al año en función de las diferentes campañas agrícolas que podamos tener. Me vienen a la mente algunos fijos discontinuos de 11 meses, ¿vale? Algunos 11 meses que son curiosos, porque el mes de vacaciones ya sabemos por dónde iba. Amén de ese comentario, sí quiero llamar la atención de que cuando se habla de estacionalidad, nadie dice de 3 meses, 4 meses dentro del mismo, dentro de un periodo anual. Puede haber un contrato fijo discontinuo que dure 1 año y medio, que dure 2 años, que dure 3 años. Se me ocurre. Imaginemos una empresa de marketing que se dedica a trabajar para la organización de los Juegos Olímpicos, que tiene que trabajar 1 año y medio antes y 5 o 6 meses después de unos Juegos Olímpicos, de un campeonato del mundo. Perfectamente estaría insertado dentro del contrato fijo discontinuo. Por tanto, el concepto de, oye, esto puede durar 3 meses, 4 meses, 6 meses, no, podemos extenderlo de una manera más amplia. En segundo lugar, nos dice vinculado a actividades productivas o de temporada. Típico contrato en el sector turístico, campaña de verano, campaña de Navidad, en función de las circunstancias de cada uno de los sectores. Obviamente en la naranja podemos adaptarlo incluso a las diferentes microcampañas que pueda haber en cuanto a la preparación, a la recolección o la posterior tala o abonado que requiera la explotación. Y entro en el tercero, que aquí es donde yo creo que está el verdadero cajón desastre. O para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza, pero que siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Creo que quien sepa ponerle coto a tales conceptos y que quiera encorsetar diferentes trabajos en muchas empresas, lo va a tener difícil. Y llamo la atención a la palabra, particularmente en la que creo que es más destacable, trabajos intermitentes. Nos encontramos con empresas que requieren una serie de trabajos que no están asociados a campañas agrícolas o una campaña turística, sino que tienen trabajo durante 2 o 3 semanas porque contratan una serie de servicios, luego no necesitan a los trabajadores y los requieren dentro de 5 o 6 semanas. Creo que nada impide que cuando una empresa dentro de su ciclo no tiene una continuidad durante los 365 días, sino que va a necesitar una plantilla de trabajadores base, una plantilla de trabajadores estable,
va a poder hacer uso de este tipo de contrato fijo discontinuo. Ojo, importante, debemos de intentar trabajar algo que no lo hacemos habitualmente, y es que en los contratos de trabajo intentar definir cuál es esa estacionalidad, cuál es esa actividad de temporada o cuáles son los trabajos intermitentes. Hay trabajos de mantenimiento, yo entiendo, a costa de que puedo equivocarme, que una empresa que se dedique a una serie de mantenimientos, que pueda tener su plantilla estable con su contrato indefinido ordinario, luego puedo tener una segunda plantilla, llamémosle, de confianza, que puede ir utilizándola en función de esos trabajos intermitentes que le pueden salir. Insisto, en la negociación colectiva, esa palabra intermitente se coló precisamente con esa intención. Uno puede pensar, oiga, yo puedo hacer los contratos de trabajo, para eso estaría el contrato eventual, el contrato por circunstancias de la producción, ¿sí? Pero es que cuando yo tengo una empresa con unos trabajos intermitentes y mi empresa tiene una continuidad de años, yo no puedo estar continuamente haciéndole contratos de trabajo temporales a mis trabajadores. Por tanto, creo que la palabra intermitente tiene una lectura muy amplia y que nos permite que sea un gran cajón desastre. ¿El objetivo cuál era? Quitar temporalidad. Pues bajo una capa de indefinidos de fijos discontinuos, ya estamos cambiando la palabra temporalidad con lo que realmente nos encontramos y que es una verdadera hipocresía. Es estacionalidad. La estadística decía que las prestaciones de desempleo habían subido un 10% en el último año. Sin embargo, se vendía muy bien que habían subido los contratos indefinidos. ¿Qué sentido tiene que una persona que trabaje en un puesto de helado en verano en una plaza aquí en Palma del Río, que trabaje dos meses al año, pues que ese trabajador ya no aparezca jamás como temporal, bueno, jamás, mientras que dure el contrato, cuando realmente está 10 meses al año desempleado en su casa? Por eso digo que hay una hipocresía y gran parte de la reforma lo que ha sido contentar para que de cara a la galería podamos decir que hemos vendido que hay una contratación indefinida cuando no es tal. En los contratos fijos discontinuos nos dice que los convenios colectivos tendrán una gran capacidad de negociación. Y aquí, y en la antesala de la jornada lo hemos estado comentando, creo que en los convenios colectivos debemos quien forme parte de esa negociación debe de adaptarlo expresamente dentro de los márgenes del Estatuto de los Trabajadores, como se nos ha quedado, pero sí trabajar con mucho, trabajar lo que pasa a pie de campo. En este verano pasado se publicó el artículo 12 del convenio colectivo del campo, en el que precisamente se adaptaba y se hacía mención a diferentes circunstancias, como los llamamientos por WhatsApp, los llamamientos por email. Me viene a la mente lo del tema de las cláusulas, de las cláusulas que he dicho anteriormente, el poner que a los trabajadores se les aceptan a la entrada, no a lo largo, sino a la entrada del contrato de trabajo, poner que los trabajadores aceptan en medios de comunicación, para evitar lo que hemos dicho antes. Oiga, no, a mí no me avisaron, a mí no me dijeron nada. Ha empezado la campaña y yo entiendo que me han despedido. Oiga, no, aquí tiene usted que se le ha avisado por correo electrónico. Eso sí se puede hacer a través de convenios colectivos, pero también nosotros a nivel interno, en los contratos de trabajo, lo único que nos va a facilitar la solución de problemas que podamos tener.